ustedes saben, durante algunos días no la vieron en nuestra pantalla, fue enviada a China por Canal 5, fue a hacer un curso y resulta que llegó a un país que tenía 800 millones de pobres bajo la línea de la pobreza allá por los 80, a un país con 400 millones de personas en clase media, según datos de Naciones Unidas. Y entonces, llegar ahí, me imagino lo que habrá sido este impacto. Estábamos esperando este momento para que nos cuentes. Hablábamos ayer algunas cosas con Sí. los primeros titulares con respecto a este viaje, y yo les preguntaba a ustedes cómo, bueno, Gaby, vos ya tuviste la experiencia, pero alguna cosa igual de compartir cuando hablas con otros de que vas a China, surgen, ¿no? Las típicas preguntas. La pregunta de cajón, ¿está barato? La China barata, ¿no? O sea, el concepto de la China barata. Y ahí ya traigo como el primer preconcepto que rompo. La China barata no la vi. O sea, estuve en Beijing, estuve en Shanghái, estuve en Sanya, que es una provincia turística, es como el Caribe de China, si se quiere. Un lugar además muy conocido para ir a hacer surf. Mirá me qué comentaron divino. también, sí. Tiene todo China, ¿no? Es un país Tiene todos los continental. climas, todas las regiones, claro. Tiene todo. Pero lo de la China barata para mí es como, es muy importante porque simbólicamente, ¿no? O sea, siempre, históricamente, China se ha construido ese concepto de la China barata. Muchas veces la China de ese producto que no es de tan buena calidad, que viene barato, que se rompe en 15 días. Y para mí fue una sorpresa llegar y ver que ni barata ni mala calidad, ¿no? Que lo que no quiere decir que después hay todo un rubro de negociaciones en ferias específicas donde los empresarios van y pueden conseguir mejores precios, etcétera. Pero en el día a día, cuando uno circula por la ciudad, yo me encontré, en el caso de Shanghái, me encontré con una ciudad del estilo de Nueva York, por ejemplo, ¿no? De muchísimo desarrollo, de muchísimo consumo también, ¿no? Que uno no asocia la China comunista, liderada por el Partido Comunista, con el capitalismo y el consumo. Sin embargo, los chinos tienen más que incorporado el concepto de economía de mercado y de hecho lo tomaron como propio y dicen, y esto fue lo que nos llevó al desarrollo y esto explica cómo en los últimos 40 años China ha logrado, y este es uno de los logros que se atribuye, eliminar la pobreza absoluta, ¿no? Millones de chinos que vivían en condiciones realmente durísimas, y cuando hablamos de pobreza absoluta uno se puede preguntar, ¿qué es la pobreza absoluta, no? ¿Qué es ser pobre? Evidentemente hay que ahí los indicadores a la hora de decir si la eliminó o no tienen mucho que ver. ¿Qué mira China para decir que en el año 2020 elimina la pobreza absoluta? Bueno, hay indicadores que hace el Banco Mundial, que los hace periódicamente y que lo que hacen es machear a nivel de todos los países las economías, entonces establecen un índice y en ese caso el Banco Mundial reconoce que bajo el índice del Banco Mundial China eliminó la pobreza absoluta. Baja la pobreza. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, acceder al agua potable, ¿no? El acceso de todos los ciudadanos al agua potable, acceder a alimentos, ¿no? Que ahí vuelvo, cuando lo que nosotros tenemos incorporado de repente como qué es pobreza, seguramente a nivel cultural en Occidente, y en más concreto en Uruguay, cuando uno mira acá, en Uruguay decimos, bueno, a ver, hay acceso al agua potable, hay acceso a los alimentos y sin embargo tenemos pobreza, ¿no? O sea, ahí están las diferencias, pero en términos generales ese es un logro que se atribuye y que va de la mano con la economía de mercado, que para mí fue como difícil de entenderlo. Claro, porque no... la comparación con Nueva York, Caro, me sorprende y te quiero consultar, ¿todavía conservan, digamos, la alimentación típica del lugar o también entró por la ventana la comida, digamos, típica de Estados Unidos? Pero es muy común ver a chinos con su vasito de Starbucks, que es, si vos me preguntás, ¿cuál es la imagen del neoyorquino caminando por Times Square a las 7, 6 de la mañana, saliendo de Starbucks con su café? También lo ves en Shanghái, eso. Lo ves en Beijing. Lo ves en las ciudades. Es una gran ciudad. Son grandes ciudades. Las grandes ciudades se parecen, al final de cuentas. Estamos viendo imágenes, ¿no? Mirá lo que es eso, ¿no? Eso es Shanghái. Eso es Shanghái. Marcas, las clásicas marcas que te hablan del capitalismo estadounidense. Starbucks, McDonald's, Kentucky Fried Chicken, vi Tesla, vi autos Tesla, que decís, China, la cuna de los autos eléctricos. Por supuesto que ves muchísimos autos de marcas chinas que nosotros nos estamos acostumbrando acá en Uruguay a ver. Hay Volvo. Hay Volvo, hay marcas europeas, hay realmente
de todo, pero me llamó mucho la atención eso. Más allá que uno sabía que, bueno, que China tiene esta dualidad de que sí, lidera el Partido Comunista, pero tiene una economía de mercado. Uno lo sabía, pero yo no me imaginé que fuera a ser tan contundente, tan explícita y que lo apropien, que digan Ellos te sí. lo explican así, te dicen, es economía de mercado bajo estricto control del Estado. Y ahí está la diferencia económica, la diferencia conceptual, ¿no? Es economía de mercado bajo control estatal. Y ahí me encanta que traigas ese tema porque, claro, generacionalmente, estuve hablando, o sea, el seminario eran talleres que daban docentes, que daban expertos, en el que contaban, más allá de la información que ellos quieren transmitir, contaban experiencias personales, que a mí eso es lo que me pareció más interesante, porque te decían, bueno, yo soy un profesor de universidades, como por ejemplo la Universidad de Beijing y otras, que viví el cambio de la China que conocíamos con la nueva China, ¿no? Y decían, por ejemplo, uno decía, cuando mi padre se le decía, el gobierno decía que iba a empezar a recibir capitales privados para inversión, para mi padre eso era mala palabra, porque para el chino, su país, era como vender un pedacito de su país, era, no, es nuestro esto, ¿por qué? Y sin embargo, los hijos de este mismo profesor lo tienen tan incorporado que tampoco terminan de entender a su generación antecesora, digamos, ¿no? ¿Quieren un pantalón? Voy y lo compro. O sea, no tienen esas cuestiones con las que nace uno que se cría con falta de alimentos, con la incapacidad para poder comprarse vestimenta, ¿no? Una China que en 40 años cambió muchísimo porque era una China tradicionalmente rural y empobrecida. Entonces, la dualidad que se da entre estas tres generaciones, de los que vivían esa China, del que vivió la transición y de las nuevas generaciones, ¿no? Recordemos además que hasta hace muy poquitos años en China estaba la política del hijo único. Entonces, no existen hermanos, no existen tíos, no existen sobrinos para muchas generaciones, ¿no? Y ahora están desesperados por empezar a reproducirse de vuelta. Por el crecimiento que requiere, Claro. se liberó eso. Hablaba con un chino de Hunan, con el que estuve conversando, de la provincia de Hunan, que es una provincia también muy pujante, y que había tenido mellizos. Y decía, esto para mí es una novedad absoluta, es mi felicidad máxima, porque claro, una persona que no sabe lo que es tener un hermano, que no sabe lo que es tener un tío, un sobrino, o sea, Y que esa sea la norma, además. y que esa sea la social. norma. Claro. El cambio cultural que está viviendo China en ese sentido me resulta increíble verlo en las ¿Y experiencias. qué pudiste percibir con respecto al control social, al control político sobre la ciudadanía? Porque por más que, digamos, haya evolucionado en términos económicos y apertura de mercado, bueno, la lógica indica, o al menos así se ve desde afuera, que todavía permanece cierto control sobre la sociedad. Es sumamente interesante esa pregunta porque mi respuesta va a ser desde una mirada occidental, ¿no? O sea, si yo lo miro con cómo nosotros entendemos la libertad, cómo nosotros entendemos o convivimos con los valores y con las ideas que crecemos, para mí el control es sofocante y es fuerte, ¿no? Y tenés varias maneras de verlo. Esto es quizá la menor parte, que es la cantidad de cámaras, o sea, la ciudad está sumamente controlada. De hecho, por ejemplo, vinculado con los autos eléctricos, ¿no? Creció muchísimo la cantidad de autos eléctricos y se ven todo, la mayoría te diría que son eléctricos los que uno ve. Pero ¿qué pasa? Tiene incentivos también el uso de autos eléctricos, porque si vos tenés un auto a combustión, tenés esto que se aplica en muchas ciudades, en Chile, en Brasil, en Venezuela, de que vos podés salir hasta 2-3 veces por semana, o hay un día a la semana que no podés salir con tu auto, dependiendo de tu número de chapa, ¿no? Si vos lo usás, ya las cámaras te agarraron y te sale carísimo mover tu auto, ¿no? Y eso, pero esta manera de control quizá tiene un beneficio, pero después tenés el gran cortafuegos, que para mí es como lo más fuerte en términos de control, que es esto de que las aplicaciones occidentales no se pueden usar. Y lo digo entre comillas, porque obviamente hay mecanismos para hacerlo y muchísimos chinos lo hacen, que es saltarlo. Uno mismo cuando va a China lo hace. Uno mismo lo hace. Por lo tanto, no es tan cortafuegos. Y los chinos, exacto, Claro. los chinos se comunican. Pero claro, ¿cuál es el argumento? ¿No? Quiere decir que vos no, a priori, si vos una vez que entraste en China no podés, no te funciona WhatsApp, no te funcionan todas las cuentas de Google, no te funciona Meta, no te funciona todo lo que nosotros estamos acostumbrados a, ¿no? Entonces tenés que entrar con la lógica china. ¿Cómo te lo argumentan? ¿No? Hablaba con una periodista china
comunicadora, presentadora muy importante de los medios chinos, que son principalmente los que tienen el control de los medios de comunicación. Y ella decía, nosotros recibimos todo el tiempo una narrativa occidental sobre lo que es China, que es un ataque constante. Entonces esto es, y cito textual, de vida a muerte. Entonces, para nosotros, si nosotros no frenamos el acceso de los mensajes de ataques contra China, que son constantes, imagínate lo que sería este país en donde los chinos no creeríamos ni siquiera en lo nuestro, ¿no? Es una manera muy distinta de entender. Sí, sí, es la realidad como porque, un mecanismo de seguridad claro, y de evitar posibles riesgos. Sí. y sí, porque así para lo argumenta nosotros, el gobierno, claro. como periodistas y como trabajadores de los medios, entendemos que siempre la mirada crítica o la mirada distinta o la mirada libertad para acceder a lo que cada uno quiera y que acceder. cada uno tenga voz, para nosotros es la esencia del periodismo y el rol del medio de comunicación. Ellos lo entienden distinto. O sea, ellos entienden que los medios son un puente entre el gobierno y la ciudadanía. Que te dicen, no es regalado. Obviamente que el gobierno tiene que mostrar que está cumpliendo con sus cometidos, ¿no? Ese es el mensaje. Pero no nos interesa sacar los trapitos al sol dentro de lo que pasa. Ese es básicamente... Esa puede ser otra contracara de un control que capaz que no es tan evidente, pero que permea toda la sociedad y fundamentalmente los medios de comunicación. Sí, sí, pero hay otro dato también, ¿no? Que uno se pregunta, pero porque estamos seteados también de esa forma. ¿Cuáles son esas voces disidentes? ¿Dónde están? ¿No hablan porque no se animan o no hablan porque realmente creen en lo que están diciendo, ¿no? O sea, a nosotros siempre nos va a quedar esa duda. La realidad es que cuando uno mira incluso estudios internacionales, independientes, digamos, o sea, que no salen de dentro de China, el 80% de la población está de acuerdo con cómo se está manejando el país, ve beneficios en la gestión del país. Ha crecido económicamente mucho, a una velocidad y a una tasa muy superior es que eso es innegable. a la del resto de los países. Y estábamos hablando que Claro. en 40 años sacaron a 800 millones Ellos de lo personas vivieron. de la pobreza. Ellos lo vivieron. Una periodista me decía, cuando otra periodista, ¿no? La que comentaba recién, decía, yo nací con malnutrición, o sea, yo nací con problemas de crecimiento, yo no tenía acceso a la proteína y hoy me muero por bajar de peso, decía, ¿no? Como haciendo un poco juguetona con el mensaje, pero en definitiva decía, nadie me lo contó, entonces no tengo por qué decir otra cosa, ¿no? Eso es un poco lo que queda y me quedo con dos mensajes, ¿no? Uno puede decir, bueno, estos son eslogans, no son eslogans, pero ¿qué queda de este seminario? Que es justamente China intentando conquistar Occidente desde el punto de vista narrativo, no tanto desde otros aspectos. Dice que siempre aparece en la conversación cuando uno va a estos seminarios, es, bueno, geopolíticamente nosotros entendemos el mundo China versus Estados Unidos, ¿no? Y ellos también lo tienen integrado de esa manera y dicen, bueno, China no hace la guerra y China necesita de otros países, o sea, necesita que a otros países les vaya bien para que les vaya bien. Entonces, creo que son dos mensajes interesantes, por lo menos para profundizar un poco más y ver qué hay detrás de eso que podría sonar un eslogan, pero me los anoté como para ver un poco más hasta dónde llegan esos mensajes que ellos transmiten. Está bien, y además China como que en algún momento entendió que ese preconcepto o ese concepto acertado de que China estaba cerrada y encapsulada, una de las formas para poder abatir la pobreza y llegar al Producto Bruto Interno que tienen, en fin, era conquistar el mundo de otra forma, ¿no? Entonces empezaron las alianzas con países latinoamericanos en distintas áreas, empezaron las inversiones con África. El concepto del sur global, ¿no? El concepto del sur, exactamente, el concepto de sur global. Y ahí también se rompe un preconcepto, lo que no quiere decir que todavía no haya grandes dificultades en China o que para nuestra perspectiva occidental, bueno, haya cosas que capaz que no nos cierran. También habría que pensar qué libertad de expresión tenemos en los medios de Latinoamérica, ¿no? Hasta dónde se puede ir. Eso también habría que relativizarlo un poco. El poder de las corporaciones, las empresas, en fin, ¿no? Sí, es una lógica distinta.
yo creo que hay que abrir un poco la cabeza para entender, ¿no? que tienen derecho, o sea, y esta periodista, la que me comentaba, Liu se llama, me comentaba sobre el tema de la narrativa de vida o muerte. Ella decía, o sea, nosotros tienen que respetar que esta es nuestra forma de ser y que no funciona, ¿no? Entonces es eso. Uno no puede juzgar es difícil juzgar con el lente con el que nosotros estamos seteados. Precioso. ¿Te gustó la comida china? Sí, me gustó. A mí, a ver, yo no soy una persona que se vaya a comer una anguila. No es conmigo, no pude con la anguila. Dentro de todo, lo picante y eso lo fui probando y la verdad es que me gustó mucho. Igual podemos hacer una clasecita de postres, ¿sabes, Nico? Si algún día vas, vamos a enviarles algunos postres. A mí me pareció que faltaban dulces después de comer. Hace 15 días que como sandía. Divino, y divino que hayas vuelto. Bueno, muy bien, nos vamos a la pausa. Queridos escuchas, hoy se ha mudado a nuestro pueblo nuevo interventor, el coronel Werner Valerio. El enano colorado